¿Están preparados para el show de Gabriel Incertis? Seguro que más de una vez os ha llamado la atención alguna transición entre escenas de este tipo. Quizá este de aquí sea el ejemplo más emblemático, que vemos en 2001 una odisea en el espacio. El hueso rodando por el aire y ¡pum! Corte a nave espacial. Algunos os habréis quedado igual, pero transiciones como esta se conocen como match cut, que en TV Tropes definen como un corte o fundido que hace coincidir un objeto de la primera toma con un objeto de la segunda toma. Los objetos deben ser similares en tamaño y posición dentro de la toma. Se pueden utilizar para añadir armonía y continuidad a un cambio repentino de tiempo o lugar. Bueno, hemos de decir que esta es una definición un tanto limitada que hace alusión a un tipo de match cut, el match cut gráfico, pero no solo tiene por qué ser así, no solo tiene por qué conectar objetos, sino que puede proveer de significados narrativos. Por ejemplo, en este caso arquetípico de 2001, una odisea en el espacio, el truco no es únicamente que el hueso y la nave tengan una forma parecida en pantalla, hay una conexión también conceptual. Lo que Kubrick te está diciendo es, del primer arma al siguiente gran salto tecnológico, un corte que se salta miles o millones de años en un segundo y aún así lo sientes continuo como si todo formara parte del mismo gesto, dominar el mundo con herramientas. Y ahí está la gracia, un buen match cut no une dos imágenes bonitas, une una idea con otra. Que, por cierto, antes de seguir, hay quien le molestaba que el match cut de Kubrick no fuese perfecto, porque en el corte la nave no aparece exactamente en la misma posición y ángulo que el hueso, así que hoy podemos disfrutar de esta reedición que lo único que aporta como mucho es precisión técnica. Cuando se habla de match cuts, casi siempre salen los mismos ejemplos arquetípicos. Pasaré por encima de alguno de ellos y luego vamos al turrón con algunos más actuales o menos conocidos. Un precursor del match cut de Kubrick aparece en la película de 1944 A Canterbury Tale, en el que la toma de un halcón del siglo XIV pasa a la de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Como en 2001, el corte conecta dos épocas muy distantes mediante una rima visual en el cielo, un gesto simple que sugiere la continuidad entre pasado y presente. Alfred Hitchcock también fue un usuario del recurso. Por ejemplo, en North by Northwest, con la muerte en los talones en España, el match cut se usa para ejecutar una elipsis que omite el cortejo, la proposición de matrimonio y el casamiento de los dos personajes, que básicamente habían sido adversarios durante toda la película. Brillante. Aquí la continuidad se apoya en la dirección del movimiento ejecutado por los mismos personajes, pero la película termina instantes después con otro match cut que, al contrario que el que acabamos de ver, no es gráfico, sino más bien metafórico. La pareja se besa en su cabina del tren y ¡corte al tren entrando en un túnel! Creo que no hace falta explicar nada aquí, ¿verdad? En Psicosis, tras el famoso asesinato en la ducha, la cámara se va acercando al desagüe mientras el agua arrastra la sangre y fundido a ojos sin vida de la víctima. Se trata de un momento simbólico que representa la pérdida definitiva de la vida, la finalización de la limpieza de culpa de este personaje y la mirada inerte de la muerte. Uno de los match cuts más potentes es el de la escena de la cerilla de Lawrence de Arabia, que no solo conecta compositivamente la llama apagándose con el sol naciente en el desierto, sino que representa la transición de la vida íntima y confinada de Lawrence a su destino épico en la inmensidad del desierto, simbolizando el paso de lo personal a lo mítico. Steven Spielberg dijo de ella que le hizo volar la cabeza. Y hablando precisamente de Steven Spielberg, en su filmografía menudea también el recurso. En Indiana Jones y la Última Cruzada tenemos esta estupenda elipsis temporal que nos lleva 26 años al futuro, conectando al joven Indiana Jones con su versión madura a través de su elemento más icónico. Pero un ejemplo que me flipa, a pesar de ser un tanto chabacano, es el de la secuela de Parque Jurásico, El Mundo Perdido. Una niña es atacada por unos pequeños dinosaurios. La madre, al ver la escena, grita horrorizada. Y corte al Dr. Malcolm bostezando. El corte funciona porque conecta dos emociones opuestas, el pánico total con el aburrimiento más absoluto. Para la madre, el caos es una pesadilla. Para el experto en teoría del caos, es otro día más. Y también hay un contraste destacable entre el entorno natural de la isla donde grita una madre horrorizada y el cartel publicitario que remite a vacaciones exóticas delante del cual bosteza el Dr. Malcolm. Hay una comicidad incómoda en la transición, y no dejemos de atender la edición de sonido. Fijaos cómo el grito se convierte en el sonido del metro llegando. A
pesar de que es resultón, la mejor ejecución de un match cut en el que la continuidad se produce a través del sonido, a mi juicio, es la de esta escena en 39 escalones, de Alfred Hitchcock también. ¡Atención! En Spielberg hay algo de trampa, si es que podemos considerar así al fundido entre el grito y el ruido del metro llegando. En Hitchcock es muchísimo más elegante por la economía de elementos y la comprensión de que no se necesita manipular la banda de audio para lograr el efecto. Hitchcock simplemente introduce el sonido del tren del siguiente plano antes del corte, haciéndolo coincidir con la mujer abriendo la boca en su grito. Pero ni siquiera escuchamos realmente el grito. Es brillante en su simpleza, igual que el corte que veíamos antes de Lawrence de Arabia. Para terminar con Spielberg, ¿quiénes no sabíais aún que todas las películas de Indiana Jones, menos la última, comienzan con un match cut en el que el logo de Paramount se funde con una montaña o montículo real o representado dentro de la película? En busca del arca perdida, la montaña del logo de Paramount se funde con una montaña real de la selva peruana. La silueta de Indiana Jones se mete en escena, como en Yojimbo de Kurosawa, y entramos en la aventura. En Indiana Jones y el Templo Maldito se funde con una montaña grabada sobre un enorme gong del Club Obi-Wan de Shanghái. En Indiana Jones y la Última Cruzada se funde con una roca del Parque Nacional Arques en Utah. Y por último, en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal se funde con el montículo de un perrito de las praderas. Con Indiana Jones y el Dial del Destino, habiendo cambiado la franquicia de manos, Disney no solo terminó de arruinarla, sino que al no pertenecer ya a Paramount, el gag del logo de la montaña fundiéndose al comienzo también se arruinó, y lo cambiaron por el de Lucasfilm fundiéndose con un cerrojo. Una pena, pero algo es algo. En una de mis películas favoritas, el Drácula de Coppola, tenemos también algunos match cuts. El primero es este, que se produce cuando Jonathan se despide de Mina porque tiene que viajar a los Cárpatos para cerrar la venta de una propiedad al conde Drácula. El ojo de la pluma de pavo real se funde con la salida de un túnel que atraviesa el tren en el que viaja Jonathan. Esta transición representa el comienzo del viaje hacia lo desconocido. El ojo de la pluma funciona casi como una mirada que se abre hacia otra realidad. De hecho, la mirada es uno de los motivos más recurrentes de la película. Al fundirse con el túnel sugiere que Jonathan está entrando en un territorio ignoto y peligroso. En otras palabras, el corte no solo marca un cambio de lugar y una elipsis temporal, sino el paso de un mundo cotidiano y seguro al ámbito inquietante y sobrenatural donde domina Drácula. Otro match cut destacable es la transición de la mordedura del vampiro que Lucy tiene en el cuello en los ojos del conde transformado en lobo. De nuevo, la mirada aparece como uno de los motivos visuales de la película. La transición sugiere que la herida de Lucy no es solo una marca física, sino también el signo de una presencia que la observa y la posee. La mordedura se transforma en la mirada del depredador, como si el propio Drácula estuviera ya dentro de ella. Es una transición que conecta víctima y monstruo en un solo gesto visual. La herida de Lucy se convierte en los ojos de quien la ha marcado. Siguiendo con la mirada como motivo, en este match cut se funde el ojo abriéndose de Mina con el vaso en el que Drácula le sirve absenta al estilo tradicional, diciéndole que la absenta es el afrodisíaco del yo. El hada verde que vive en la absenta quiere tu alma, pero conmigo estás a salvo. El corte convierte el ojo de Mina en el propio vaso de absenta, como si su percepción estuviese siendo literalmente llenada por la influencia de Drácula. La mirada se transforma en bebida y la bebida en seducción. De nuevo, Coppola utiliza el match cut para unir deseo, mirada y posesión. Mina no solo está viendo a Drácula, sino que está empezando a mirar el mundo a través de él. Uno de los match cuts más célebres de la película ocurre cuando Van Helsing consulta un antiguo libro sobre vampiros en el que aparece un grabado del príncipe Drácula sentado a una mesa a punto de comer lo que parece una cabeza ante un bosque de empalados. La imagen se funde con el propio Drácula sentado en un restaurante en exactamente la misma posición. En ese momento un camarero le entrega una carta de Mina en la que ella le informa de que va a reunirse con su prometido para casarse con él. Y cuando Drácula lee la carta, lágrimas que parecen de sangre caen sobre el papel mientras escuchamos su sollozo. No volveré a verte más. El match cut convierte la imagen del monstruo histórico en un hombre herido por el amor, recordándonos que en esta película Drácula es a la vez mito, terror y tragedia romántica.
Otro match cut se produce en la escena de la decapitación de Lucy. Su cabeza sale volando por los aires sobre un fondo negro y da paso al plano de un camarero colocando sobre la mesa un extraño y sangriento filete de ternera que Van Helsing se dispone a trinchar. Necesitarán fuerza para los oscuros días venideros. A primera vista podría parecer un match cut desagradablemente gratuito, pero en realidad refuerza la figura de Van Helsing como cazador de vampiros. El corte convierte un acto brutal en un gesto cotidiano, como trinchar un filete. La violencia sobrenatural se transforma de pronto en algo casi doméstico, y eso nos dice algo sobre Van Helsing. Para él, matar vampiros ya no es un horror, sino un trabajo, algo que se ejecuta con la misma naturalidad con la que alguien corta un trozo de carne. Yendo a ejemplos más contemporáneos, tenemos en Superman de James Gunn un match cut en la escena de la muerte de Vasil Gurkos, el corrupto presidente de Boravia. Hawkgirl lo lleva por los aires y lo deja caer y... ¡plup! Este es un caso de match cut lúdico que me parece que no solo no aporta realmente nada a la narrativa, sino que reduce la resolución de la muerte de un villano a un pequeño gag visual. En lugar de enfrentarse al peso dramático de la muerte del personaje, el montaje lo esquiva con un chiste. Es decir, el corte no está conectando ideas, ni emociones, ni situaciones. Está funcionando más bien como un truco de montaje que distrae al espectador de lo que realmente acaba de ocurrir, disfrazando una resolución dramática pobre. Y eso en una historia de Superman puede llegar a traicionar el sentido moral del personaje. Pero vamos, que se puede argumentar que aquí la excusa es un poco el humor, lo cual también es legítimo. En la nueva adaptación de The Running Man de Edgar Wright hay otro match cut que, aunque también es lúdico, tiene bastante más sentido narrativo. El equipo de Ben Richards acaba de configurarse y recibir su uniforme para comenzar el concurso. Entonces son convocados por el director del programa y se meten en un ascensor. Cuando se cierra la puerta, se produce el match cut con una sandía reventando justo a la altura de la cabeza de Richards. Entonces vemos que quien está disparando contra las sandías es Evan McCone, el jefe del equipo de cazadores que perseguirá a los concursantes. El corte funciona como una metáfora bastante directa de la amenaza a la que se enfrenta Richards. Sin demasiada sutileza, la película nos está diciendo que esa sandía que revienta podría ser su propia cabeza, y al mismo tiempo nos está presentando a quien podría acabar siendo su verdugo. Es un match cut bastante directo, incluso un poco obvio, pero cumple una función narrativa clara. No solo enlaza dos escenas, sino que convierte el corte en una advertencia visual sobre lo que le espera al protagonista. De hecho, no dejéis de notar que la pistola con la que McCone está disparando las sandías tiene grabada la palabra Fate, destino. Edgar Wright es conocido por sus montajes dinámicos de quick shots, como los que abundan en Shaun of the Dead, que funcionan como elipsis, sintetizan y dinamizan la acción e incluso hacen divertido lo aburrido, repetitivo o monótono. Pero también es un maestro en el manejo de los match cuts, como este de The World's End, en el que el paso de una persona por delante de la cámara genera una transición para cambiar de localización y escena. El corte mantiene la composición visual de la mesa. Los vasos ocupan el mismo lugar en el encuadre, pero pasan de estar vacíos a llenos, y un cenicero se transforma en una cestilla con patatas fritas. Esto genera una continuidad visual muy limpia que permite saltar de un bar a otro orgánicamente, al tiempo que transmite la sensación de que el grupo está repitiendo exactamente el mismo ritual una y otra vez. En Scott Pilgrim contra el mundo y en Shaun of the Dead, Edgar Wright también usa match cuts como elipsis para mantener la continuidad de la escena de una forma particularmente efectiva, al dejar al personaje en la misma posición del cuadro antes y después del corte. Mirad qué maravilla este match cut en el que Scott Pilgrim se queda empanado al ver a la muchacha que vio en su sueño en la biblioteca y se queda prendado de ella. ¿Conoces a esa chica? ¡Scott! Y ¡corte! Scott está de repente en medio de un ensayo con su banda. La continuidad no solo está en el grito de Stephen y el movimiento de Scott al reaccionar, ¡Scott! sino en Stephen introduciéndose en la escena antes del corte, como si hubiera estado de alguna manera en la biblioteca. Es sencillamente magistral porque potencia lo que el corte pretende contar, que la muchacha ha estado ocupando la mente de Scott todo el tiempo, hasta el punto de que Stephen le recrimina que solo ha estado tocando una nota durante toda la canción. Solo has tocado una nota en toda la canción. Incluso Kim sugiere que quizás sea su novia la que le distrae. ¿Te distrae tu novia? Al entrar a Stephen en cuadro antes de producirse el corte, la cámara no está mostrando el espacio físico de la acción, porque Stephen está realmente en la sala de ensayo, no en la biblioteca, sino el estado mental de Scott. Para él, el mundo se detiene desde el momento en el que se queda prendado de Ramona y no hay diferencia entre la biblioteca y el local de ensayo. Para colmo, la escena remata con otro match cut que enfatiza que Scott tiene la cabeza en otro lado. Vamos a repetir.
Perdón, ¿qué vamos a hacer? Te lo he dicho 50 veces. Vamos a una fiesta, retrasado. Pero de la misma forma que se puede usar el recurso con gran intención narrativa, también hay quien lo hace porque sí, porque es gracioso y ya. Por ejemplo, en la serie de HBO Welcome to Derry tenemos esta escena en la que Dick Halloran se encuentra indispuesto y... pues vale, risas. Aquí se conectan dos escenas mediante una pota. ¿Era necesario? Pues ciertamente no. Como mucho entiendo que lo que se nos está contando es que la comida de la escuela no es particularmente buena. Otra más bestia es esta, en la que Marge resulta herida en un ojo durante uno de los ataques psicológicos de It, o eso, o Pennywise, como sea. Y corte a Charlotte cortando tomatitos. ¡Jeje! Festival del humor y del asco. ¿Aporta algo desde un punto de vista narrativo? No sé, como mucho, en favor de la serie, quizás potenciar la sensación de estar ante algo muy desagradable. ¿Qué sé yo? El caso es que la serie roza el abuso de los match cuts innecesarios, como este morphing para subrayar que esta niña es en realidad Rose, no sea que haya algún espectador despistado. Y bueno, hay otros más como los que veis en pantalla, pero no resultan particularmente interesantes, como tampoco me lo ha resultado la serie en sí. En la red principal, las autoridades le piden a los residentes que no se acerquen a esa área. Y ya que estamos con series recientes, en El Caballero de los Siete Reinos encuentro un ejemplo bastante cómico del recurso en el que se emplea una acción recurrente de un personaje como conector. En el primer episodio se nos introduce al maestro de justas, al cual Dunk debe presentar su solicitud para participar en el torneo. El tipejo, bastante desagradable, tiene el hábito de arrancarse a cada rato un gargajo del fondo de sus fosas nasales con un sonido muy asqueroso y escupirlo a continuación. ¿Crees que nos preocupa que algún campesino se nos intente colar en el torneo? Se necesita dinero. Solo 2 veces bastan para establecer la característica del personaje y usarla luego como conector en una elipsis en el episodio 3. Atención. Puedes. Duncan, ¿puedo hablar con vos? Hay otro corte que no estoy seguro de si es estrictamente un match cut. Desde luego no lo es a nivel gráfico, ni de continuidad de movimiento, pero sí quizá temático, en el que se utiliza la ironía como conector. En el último episodio, Sir Lionel Baratheon propone al todavía convaleciente Sir Duncan que vaya con él a Storm's End a servirle como caballero, y le dice que... La caravana partirá tras el asado. Y corte a la ceremonia de cremación de Sir Baelor Targaryen. La casa Targaryen. Príncipe de Rocadragón. Se puede ser más cabronazo. Uno pensando que van a hacer una barbacoa de despedida o algo así, y lo que te encuentras es un funeral por cremación del heredero al trono de hierro y uno de los personajes más simpáticos de la serie. Un último ejemplo de El Caballero de los Siete Reinos lo encuentro en el episodio 4, que comienza con un cielo estrellado. La cámara se mueve y el contraste se ajusta poco a poco hasta que descubrimos que lo que estábamos viendo no era el firmamento, sino la luz reflejada en la humedad de las piedras del techo de la celda donde Sir Duncan está encerrado. Este me parece especialmente interesante porque la continuidad del corte se construye a través de un engaño perceptivo. Durante un instante creemos estar viendo el cielo nocturno, pero en realidad solo estamos mirando el techo de una prisión. Este pequeño truco visual subraya el drama de la situación de Dunk, un hombre que hasta ese momento había sido libre, acostumbrado a dormir siempre al raso, bajo las estrellas, y que ahora se encuentra encerrado en una celda húmeda preguntándose qué será de él. Y bueno, pasando a otra serie reciente, me encuentro esta cochinada de escena de la que no estoy absolutamente seguro de si es un match cut intencionado. En el episodio 3 de Succession, Roman Roy se está desahogando dándole a la zambomba en un despacho de la compañía familiar frente al ventanal. Y corte a máquina sirviendo café. Si es de verdad un match cut, se me antoja una forma psicológica de subrayar cierta característica de Roman, su compulsión cotidianizada, como el café en la oficina. Una serie algo más antigua, pero prolija en match cuts fantásticos, a la altura de su excelente cinematografía, es Breaking Bad. Y digo fantásticos porque no se limitan a lo estético o a lo lúdico, sino que suelen tener una fuerte carga narrativa. Por ejemplo, en el episodio en el que Jesse visita la casa de Gustavo Fring, tenemos este corte. De la puerta cerrándose, pasamos directamente a un plano detalle del cuchillo cortando.
El Match Cut conecta dos acciones distintas mediante la continuidad del movimiento y del sonido. El efecto es inmediato. La escena pasa de una situación absolutamente normal y tranquila a una imagen cargada de tensión. El cuchillo introduce una amenaza y refuerza la percepción de Gustavo como alguien peligroso, especialmente después de la imagen de la puerta cerrándose. Jesse acaba de entrar en su terreno. Es un recordatorio de que detrás del empresario impecable hay alguien que corta ajo con la misma precisión con la que controla a todos los que le rodean. En el primer episodio de la cuarta temporada de Breaking Bad, después del impactante asesinato de Víctor a manos de Gustavo Fring, vemos a Walter limpiando la sangre del suelo del laboratorio. Entonces se produce el corte y pasamos a alguien mojando patatas fritas en ketchup en un restaurante de comida rápida. La transición resalta la frialdad de la situación. Jesse y Walter acaban de deshacerse del cadáver de Víctor y limpiado su sangre después de haber presenciado su brutal asesinato y ahora están realizando una acción tan mundana como desayunar. La vida sigue. El Match Cut refuerza la idea de que la violencia ahora es parte de su dieta diaria. No pueden escapar de lo que han visto, incluso en un entorno tan seguro y familiar como un restaurante. Esta relación entre violencia y cotidianidad también es explorada por Gilligan de forma análoga en Better Call Saul, otra serie destacable por su exquisita cinematografía. Breaking Bad está perlada de transiciones creativas realmente alucinantes y no me daría para repasarlas todas, pero quiero terminar con un último ejemplo maravilloso. Se trata del anuncio de los pollos hermanos que aparece en el episodio 9 de la tercera temporada, en el que el pollo frito se convierte en metanfetamina. Aquí el Match Cut no solo es visual, sino también temático. Antes de la transición se nos presenta una visión casi idílica de la elaboración del pollo de la franquicia. Una voz en off describe con calidez la calidad de los ingredientes y el cuidado del proceso de preparación. Después de la transición, sin embargo, lo que vemos es un montaje casi documental del proceso de empaquetado de la metanfetamina. Y de pronto, esas mismas palabras que acabábamos de escuchar sobre el pollo, la pureza, el cuidado del proceso, la calidad del producto, resuenan sobre imágenes del negocio real de Gustavo. El resultado es una ironía perfecta. El mismo lenguaje que sirve para vender comida rápida sirve también para describir la producción de la droga. Y el corte no hace más que subrayar que detrás del negocio respetable de Pollos Hermanos se esconde un sistema de producción igualmente preciso y atento a la calidad, solo que aplicado a la metanfetamina, que, como vemos, acaba siendo transportada en los mismos envases de Pollos Hermanos. Y ya que estamos con Vince Gilligan, terminemos con Pluribus, donde también encontramos algunos match cuts que van más allá de lo decorativo. En el episodio 2, Carol, exhausta y con una insolación tras intentar cavar a palazos la tumba de su novia, acaba de enterarse de que provocó la muerte de miles de personas en todo el mundo al gritarle a Sosia. Entonces se agacha para vomitar y... corte a Sosia cavando en su lugar. El corte es tan sencillo como eficaz. La reacción física de Carol ante la idea de haber provocado una masacre, la náusea, la arcada, se transforma en un movimiento continuo en Sosia clavando el pico en el suelo para cavar la tumba de Helen en lugar de Carol. En realidad, Sosia está ahí para servir a Carol y hacerle más llevadero el trauma de la nueva situación mundial. La escena apuntala a esta idea. Cuando Carol ya no puede más, cuando la culpa la paraliza físicamente y le provoca la arcada, Sosia toma su lugar y continúa el trabajo por ella. El Match Cut convierte esta relación en una imagen muy clara. El sufrimiento de Carol se transforma directamente en el esfuerzo de Sosia, quien representa a esa nueva colectividad extraña que es la humanidad. En el episodio final hay un Match Cut muy elegante, un fundido suave entre la plaza donde está la casa de Carol y la piscina del lugar al que se ha ido con Sosia para alejarse del mundo en una especie de vacaciones. Fijaos en la precisión con la que el ángulo y la forma de las superficies coinciden entre ambos planos. La transición hace que el espacio urbano se transforme casi sin que nos demos cuenta en la superficie tranquila del agua. Este corte llega en un momento en el que Carol ya no está tan convencida de luchar contra la extraña invasión que afecta a la humanidad. Mientras Manusos está decidido a enfrentarse a la situación, ella se aleja de esa responsabilidad y se marcha con Sosia. El Match Cut refuerza esa decisión. La plaza donde se debatía el destino del mundo se transforma en la calma de una piscina. Es como si Carol entrara en un sueño en el que puede olvidarse de todo y dedicarse simplemente a disfrutar del momento con Sosia. Y en ese retiro se nos muestra cómo pasan el tiempo juntas, disfrutando y cambiando de localizaciones. La secuencia está conectada mediante varios match cuts.
Por ejemplo, en uno de ellos la playa y el mar se transforman en una bandeja de madera y la espuma de una bañera donde ambas ríen y beben té relajadas. Y a continuación hay otro aún más espectacular. La taza de té de la que bebe Carol se funde con precisión técnica alucinante con la rueda del mecanismo de un teleférico en las montañas donde se han ido a esquiar. Estos cortes no solo sirven para enlazar lugares distintos con elegancia, sino que transmiten la sensación de que el tiempo fluye suavemente entre esos momentos de felicidad, como si Carol estuviese viviendo una especie de sueño en el que todo se encadena con naturalidad mientras se aleja de la realidad. De hecho, estos montajes contribuyen a que toda la secuencia tenga un aire casi irreal. Todo fluye con demasiada perfección, los lugares cambian, los objetos se transforman unos en otros y el tiempo parece deslizarse sin fricción entre momentos de placer y descanso. Esa suavidad visual refuerza la idea de que Carol está entrando en una especie de fantasía, un mundo donde puede olvidarse del problema que se cierne sobre la humanidad y dedicarse simplemente a disfrutar de su vida con Sosia. Pero precisamente por eso la secuencia resulta inquietante, porque mientras todo se encadena con tanta elegancia, sabemos que lo que Carol está haciendo en realidad es huir. Este Gilligan, desde luego, es un maestro de la narrativa audiovisual. Si uno mira todos estos ejemplos que os he mostrado, se da cuenta de que el Match Cut no es una técnica única, sino una pequeña familia de recursos que los cineastas utilizan para conectar ideas a través de las imágenes. A veces funciona como una elipsis elegante, como en Indiana Jones o en The World's End, permitiendo saltar de un momento a otro sin romper la continuidad visual. Otras veces actúa como metáfora visual, como en 2001, cuando el hueso se convierte en una nave espacial y el progreso tecnológico aparece como una prolongación directa del primer arma de la humanidad. En otros casos, el Match Cut sirve para realzar conexiones entre mundos aparentemente separados, como en Breaking Bad, donde el pollo frito del spot publicitario de Pollos Hermanos se transforma en el verdadero producto con el que comercia Gustavo. También puede convertirse en una forma de entrar en la mente de un personaje, como ocurre en Scott Pilgrim o en Pluribus, donde los cortes no describen el espacio físico de la acción, sino el estado mental de quien la vive. Y por supuesto, a veces simplemente es un gag visual, una rima gráfica que busca sorprender o provocar una sonrisa, aunque no siempre aporte demasiado a la historia. Pero cuando el recurso está realmente bien utilizado, el Match Cut es magia. Puede llegar a sintetizar ideas, transmitir significados o apuntalar la narrativa con una economía y un impacto que un montaje más tradicional no podría lograr. ¿Conoces otros ejemplos de Match Cuts? Cuéntamelo en los comentarios. Espero que te haya gustado el contenido de hoy y si es así, te pido ese like y te sugiero que te suscribas y actives notificaciones para que recibas puntualmente más mandanga como esta. Nos vemos pronto. ¡Chao!